Gabón, buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Municipal. Hoy centrada en el municipio de Baracaldo, todas las cuestiones que tienen interés para ustedes se las vamos a preguntar a la alcaldesa de Baracaldo, Amaia del Campo. Gabón, buenas noches. Gabón, Yolanda. Bienvenida a Tele7. Es que ricasco. A este ratito que sacamos para poner en común algunas de las cuestiones que ya vienen coleando, también alguna de ellas, sobre todo la primera, a la que vamos a hacer mención, y además mandamos un saludo a Sonia, una de las afectadas, que nos pedía que preguntáramos a la alcaldesa sobre la situación del Colegio de la Milagrosa. Pues un saludo también para Sonia y para todos los aitas y amas, especialmente también los profesores del colegio. Pues la verdad, Yolanda, que esto es un problema que algunos hemos conocido ahora, pero que ahora sabemos que viene por lo menos desde el año 2001. O sea, es decir, digo esto porque yo creo que tanto a los partidos del ayuntamiento, excepto al que gobernaba, que era el Partido Socialista, que sí lo conocía, los restos que los demás no, y los aitas y amas tampoco lo conocían, ¿no? Es un problema, como decía, que viene de atrás, y es un problema, un conflicto que surge entre dos instituciones privadas de Baracaldo, dos instituciones además muy arraigadas y queridas en el pueblo. Por un lado el Colegio de la Milagrosa y por otro lado la Fundación Miranda, que es el dueño del edificio donde está el colegio. Bueno, durante muchos años se ha producido un desencuentro entre estas dos instituciones a la hora de determinar cuál es el precio de alquiler que tienen que pagar el colegio por esas instalaciones. Bueno, como te decía, el problema nosotros lo conocemos ahora, y te decía antes que es verdad que en el ayuntamiento los responsables de entonces del Partido Socialista sí lo conocían, porque el papel que juego yo en este momento en este problema, y que en su día jugaron los anteriores alcaldes, es que en el patronato de la Fundación Miranda el alcalde o alcaldesa es uno de los miembros del patronato, de modo que somos 15 personas, yo soy una de esas personas, el alcalde o alcaldesa es uno de 15, ese es el único, un voto que vale lo mismo que los votos de cualquiera del resto de los 14 miembros, no tiene otro poder dentro de la fundación. Pero como te decía, ahora yo conozco este problema cuando llego a la alcaldía, la vuelta al verano es cuando, del 15 es cuando, bueno, me llega la noticia de que hay problemas a cuenta de este problema del alquiler. Bueno, me empiezo a enterar del asunto y vemos cómo, bueno, el desencuentro, como te digo, viene de atrás, y hay un momento ya de crítico, digamos, que es en el año 2013, ya se produce, digamos, un tensionamiento importante entre las dos instituciones en cuanto al precio que tiene que abordarse, y en ese momento ya se fijan un precio que es el que se está pagando actualmente, y se empieza a hablar ya de cierre ordenado. Como te decía, el problema es que nosotros en el ayuntamiento lo conocíamos, pero lo que es más preocupante es que tampoco la comunidad educativa era consciente de que la situación estaba en esa situación, ¿no? Cuando yo tengo conocimiento de que hay un problema, de hecho, pues intento echar una mano, bueno, en la medida en que se puede. De hecho, la concejala de Educación, Nerea Cantero, y yo estuvimos también en contacto con otro colegio concertado, también privado, porque había noticias de que igual podrían estar interesados en absorber el Colegio de la Milagrosa. Bueno, pues intentamos, y aquello tampoco no surgió. En esta situación nos encontramos pues que ahora ya, a las vueltas de las Navidades, las monjas, que son las que gestionan el colegio, las hijas de la caridad, bueno, notifican que ellos abandonan ya cuando acabe este curso el proyecto del colegio, y en este momento pues tenemos a esas dos entidades que tratan de buscar una solución. ¿De qué manera? Por un lado, las familias y los profesores están intentando constituir una cooperativa para poder continuar adelante con este proyecto educativo privado, y lo están haciendo pues de la mano de la Federación de Icastolas, que les está ayudando a poner en marcha un proyecto educativo, y a la vez tiene que tiene que llegarse a un acuerdo entre la entidad que va a gestionar el colegio, en este caso la cooperativa que se va a fundar, y el dueño del edificio, que es la Fundación Miranda. Yo he defendido siempre, y voy a seguir defendiendo, Yolanda, que hay que tratar de trabajar hasta el final y con todas las energías posibles la búsqueda de un acuerdo entre esas dos instituciones. Me refiero a buscar un precio que permita mantener el colegio abierto y que la Fundación Miranda tenga los recursos que necesita para atender a su fin social. Y su fin social no podemos olvidar que es atender a las personas mayores con pocos recursos de Baracaldo. De modo que hay que buscar en esa balanza el punto de equilibrio que permita hacer viables los dos proyectos. Están siendo unos meses duros, complicados. De hecho, hubo un momento en que la Fundación Miranda decidió dar las negociaciones por terminadas,
como te decía, yo creo que cuando algo es importante hay que intentarlo hasta el final y no tirar nunca la toalla, al menos yo así lo entiendo siempre y así lo voy a seguir haciendo. Siempre he defendido que hay que darle una oportunidad a la negociación. Negociar es que ambas partes tengan voluntad de mover ficha y buscar ese entendimiento que todos deseamos, y en eso estamos ahora. A fecha de hoy, 15 de febrero, ¿siguen las negociaciones? Sí, afortunadamente no se han cerrado, que eso es desde luego es una oportunidad. Y bueno, lo que está la futura cooperativa, digamos, van a presentar una oferta económica que tendrá que valorar la Fundación Miranda y ver qué es lo que ocurre. Y mientras esto ocurre, Yolanda, a mí me preocupaba qué va a pasar con esos críos y con todos esos niños y niñas. Estamos hablando de 350 alumnos y alumnas, es un número importante. Y bueno, cuando vi lo que ocurría, también desde luego me puse inmediatamente con el Gobierno vasco en contacto y dije, oye, puede haber un problema, vamos a ir pensando en un plan B, por si las cosas salen mal, que nadie queremos que ocurra. Para que los niños se queden en la calle. Evidentemente, porque hay que dar una respuesta educativa a esos alumnos y alumnas. Yo le trasladé al Gobierno vasco una petición de las propias familias de La Milagrosa que pedían pues el reagrupamiento, pedían que no se les disgregara por diferentes centros, que ellos, bueno, pues es una comunidad educativa que lleva muchos años juntas y que querían mantener pues esa unión, ¿no?, entre los compañeros y compañeras. Bueno, el Gobierno vasco lo que ha hecho es, por un lado, plantear una posibilidad de ir agrupados en la propuesta que se ha hecho en el colegio de Rontegui, porque entienden que es el único colegio donde, al parecer, encuentran una posibilidad de hacer pues un acogimiento en grupo a ese alumnado, con las reformas que haya que hacer en función de la matrícula que finalmente resulte. También se les ha dado la opción a las familias de que cada uno acoja el centro por proximidad que considera adecuado, y además se les ha dado la opción de, si se matriculan ahora en el colegio público que decidan y finalmente el colegio de La Milagrosa continúa la labor el año que viene y los siguientes, porque se llega a un acuerdo que es lo que todos deseamos, se revertiría la matrícula, es decir, esa matrícula que ahora se ha hecho en la educación pública, que es lo que le compete al Gobierno vasco. El Gobierno vasco gestiona educación pública. Bueno, pues esa matrícula se trasladaría a el colegio de La Milagrosa si finalmente continúa. Esa es la situación en la que estamos. Lo que pasa es que los padres, según tengo entendido, no están por la labor de aceptar, digamos, ese traslado, ni el de Rontegui ni el de una matrícula en centro público, cuando ellos escogieron una modalidad concertada, que es la que se ofrece en La Milagrosa. Yo lo entiendo, y está claro que ellos eligieron el colegio concertado privado porque entendieron, y además religioso, pues porque entendieron que era el modelo que se adecuaba a los intereses de sus hijos e hijas. Me parece perfecto, pero eso es algo que depende de que esa comunidad educativa consiga un centro privado que lo haga viable. Si eso no ocurre, las instituciones lo que gestionamos es la educación pública, y además es una obligación, en este caso del Gobierno vasco, garantizar la escolarización de los alumnos y alumnas en los colegios públicos. Eso es lo que corresponde hacer. Que finalmente no hace falta, porque ese colegio concertado privado continúa su labor con el modelo que ellos consideren, pues perfecto, seguirán en ese colegio. Pero de no ser así, las instituciones tienen obligación de escolarizar a esos niños y niñas en un colegio público. Y en esa situación estamos. Unas negociaciones abiertas, dos entidades privadas que tienen que trabajar ese acuerdo para lograr ese objetivo que todos deseamos, es que permita la convivencia de esos dos importantes instituciones en Baracaldo, que las dos puedan continuar, y ese es el escenario que tenemos. ¿Y el papel del ayuntamiento a qué queda relegado en este conflicto? Pues el ayuntamiento, como te decía, además es que se ha hablado del papel de la alcaldesa en la Fundación Miranda, y los aitas y amas lo saben perfectamente, porque se lo puse encima de la mesa desde el primer momento. Los propios estatutos de la Fundación están colgados en la página web. Yo soy un voto de 15 y con mi voto defiendo la postura que te he dicho hasta ahora, de tratar de buscar siempre un acuerdo entre las dos instituciones, pero no tengo más poder que ese. Como ayuntamiento nosotros tampoco gestionamos matrículas de colegios, eso le corresponde al Gobierno vasco. Nosotros podemos tratar de echar una mano, yo desde luego estoy en contacto permanente con
con las aitas y amas de la Milagrosa. Si ellos saben que mi teléfono está abierto 24 horas al día, y es verdad porque las llamadas son en las dos direcciones y estamos siempre pues para tratar de echar una mano en todo lo que pueda surgir. También estoy en contacto con los profesores y profesoras de colegio, con la Federación de Icastolas me he reunido también. Lógicamente a mí como alcaldesa me preocupa esta situación, que una comunidad educativa de Baracaldo esté sufriendo esta situación, pues me preocupa. Yo entiendo esa preocupación de estos aitas y amas que no se esperaban una noticia así, porque es verdad que al final lo que ha ocurrido es que nos hemos encontrado ahora con un problema que venía de tiempo atrás. Y si Hijas de la Caridad no hubiera tirado, que es la congregación que llevaba el colegio, no hubiera tirado la toalla, hubiera podido haberse mantenido el precio. Estamos ya en el apartado de las hipótesis y demás, ¿no? Pero si hubiera podido mantener el precio del alquiler y por lo tanto no haberse generado este problema. Yo no lo sé, yo no he tenido ningún contacto con las Hijas de la Caridad. Lo cierto es que ellas la renuncia formal, digamos, y definitiva la presentan ahora, pero por lo que me cuentan los propios profesores y profesoras y los aitas y amas, bueno, ellas ya llevaban unos años como un poco en un segundo plano, tercero o cuarto en lo que es el colegio. No he tenido contacto, no sé cuál era su voluntad, no sé cuál es su... ¿Qué hubiera pasado de haber hecho las cosas de otra manera? Bueno, pues es difícil saber, ¿no?, el pasado. Lo que sí tengo claro es que si los problemas se conocen con tiempo, hay tiempo para trabajar una solución. Cuando el problema se conoce, cuando ya ha pasado todos estos años en los que no se ha hecho nada y de repente llega esta situación, bueno, pues eso es un problema añadido. El tiempo, lógicamente, corre en contra de los intereses de estas familias, lógicamente. Es que además acabamos de terminar el día 10 el periodo de prematriculación, o sea, efectivamente, está por eso es un poco complicado, como, no sé, el panorama nos gustaría haber dicho solucionado. Ojalá, Yolanda, ojalá. Eso, se ha ajustado el precio del alquiler un poco a lo que cada uno de las dos partes le satisface y, bueno, yo creo que sí, que lo vamos a conseguir. Yo creo que, además es que yo siempre soy sincera con lo que pienso y lo he dicho siempre, Yolanda, yo creo que es un problema difícil, lo veo complicado y es verdad que las posturas pues tienen mucha distancia unas de otras, es difícil buscar ese equilibrio, pero yo creo que cuando uno está convencido de que algo vale la pena, yo creo que hay que intentarlo con toda la energía y con toda tu buena voluntad de buscar una solución, por difícil que parezca desde el principio. Yo creo que este es el caso. No es fácil, a esta situación se ha llegado porque el problema no es fácil, sin ninguna duda, pero merece la pena intentarlo, sin tirar nunca la toalla. Sí, sobre todo. Mientras la negociación esté abierta, hay una oportunidad y una posible solución y hay que trabajar para intentarlo conseguir. Ojalá que la próxima vez que nos sentemos tengamos una buena noticia en ese sentido, porque yo creo que es lo que todos y todas deseamos. Exacto, ojalá. Bueno, mientras tanto hay otras cuestiones también de la actualidad, las ayudas de emergencia social que ya los ayuntamientos ponen un poco a disposición de los vecinos más necesitados y lógicamente en Baracaldo también es algo que ya está en marcha, ¿no? Sí, además ya sabes que yo creo que las instituciones ahora tenemos dos cosas en las que volcarnos especialmente. El principal problema de las familias sigue siendo el tema de la falta de empleo. El desempleo sigue siendo el gran problema en las instituciones, de modo que nuestro problema es también la falta de empleo, que es lo que preocupa a las familias, ¿no? Yo al menos eso lo tengo muy claro. Y por eso digo que hay que trabajar en dos líneas, en ver cómo podemos ayudar a que se genere empleo y actividad económica, y por otro lado también cómo tenemos que echar una mano a esas personas que la crisis les está haciendo que lo pasen mal y que necesitan que estemos ahí para conseguir entre todos juntos salir adelante durante esta temporada difícil. Bueno, este año en Baracaldo hemos tramitado 500 expedientes más que en años anteriores. La verdad que se ha hecho un esfuerzo por intentar dar respuesta a todas las solicitudes que se llegaban y de una manera justa y equitativa. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que alguna vez hemos comentado el sistema que nos encontramos al llegar al gobierno de cómo se repartían las ayudas sociales no nos parecía justo y equitativo. Los que tenían suerte y llamaban los primeros recibían el 100% de la cantidad, pero el que llamaba un poco más tarde recibía el 50% y si llamabas ya un poquito más tarde, ya no quedaba nada. ¿No? De tal manera que, fíjate, el 38% de las personas recibían el 100%, el 49% la mitad y el 13% restante no recibía ni un euro. Entonces, eso nos parecía que no era justo. Hemos intentado cambiar la forma de reparto de tal manera que se haga un reparto equitativo, que no te la juegues a que tu llamada sea la primera,
que entra, ¿no? Bueno, de esta manera se consigue un reparto más justo. Se han también tramitado más expedientes, eso significa que tenemos que seguir trabajando en esas dos líneas que te comentaba, porque está claro que todavía tenemos muchas familias en Baracaldo que lo están pasando mal. Y fíjate, hay un dato que nos pareció significativo. El 60% más o menos de las ayudas que se han dado tienen que ver con la vivienda. Son ayudas al pago del alquiler, para el pago de hipoteca, y veíamos que este era un problema realmente importante para las familias de nuestro municipio. Por eso en diciembre pusimos un complemento para la ayuda al pago de vivienda de esas familias que lo habían solicitado de 600 euros para intentar, bueno, el dinero que teníamos repartirlo en función de las necesidades que parecían prioritarias en función de las propias demandas que nos estaban trasladando. Para este año tenemos ya concertadas 2.101 citas. Es decir, está claro que, bueno, que hay... O sea, 2.101 familias, ¿no?, que van a pedir la ayuda. Sí. Y bueno, ese es el escenario. ¿Y cuál es el promedio de cantidad que se lleva cada una de estas familias? Depende, porque depende mucho de los ingresos que tengan. Hay personas que no tienen ningún ingreso, otros tienen unos ingresos muy bajos, necesitan complementos. Depende de para qué pides ayudas, depende del número de miembros de la unidad familiar. Son procedimientos complejos, porque hay que analizar muchísimos datos. Y además yo creo que es algo que todos demandamos, que se haga con muchísimo rigor esa concesión de ayudas. O sea, esto no es RGI. No, esto es otra cosa. Estos son ayudas de emergencia social o ayudas económicas municipales para situaciones de emergencias. Es algo que digamos que complementa en determinadas situaciones. Pues pueden ser ayudas que van desde se me ha roto la lavadora y no tengo dinero para hacer una compra de lavadora, ayudas porque tengo un problema con el impago de la hipoteca, porque me he quedado de repente sin trabajo, no me han dado todavía la RGI. Bueno, son esas situaciones de emergencia. Y además yo creo que tenemos en Baracaldo la suerte de tener unas excelentes trabajadoras sociales, y lo digo en femenino porque además son mujeres, ¿no? Y creo que hacen un excelente trabajo, no solo porque trabajan con muchísimo rigor, sino por la profesionalidad y yo creo que la forma en que se vuelcan con cada una de esas solicitudes que llegan a su mesa. Desde luego, esa es la cara más dura de la crisis, y yo sí te puedo decir, Yolanda, que como alcaldesa yo creo que es lo más duro para mí. El poder ver esas personas que están pasando situaciones dramáticas y tienes a veces la impotencia de te gustaría poder hacer mucho más de lo que haces, ¿no? Es verdad que al final tienes los recursos que tienes, pero sin duda lo que está claro es que en eso nos tenemos que volcar. Ver cómo podemos generar actividad económica y oportunidades de empleo, y ahí me refiero desde la formación, contacto con los chavales que están acabando sus estudios para que tengan ese primer puesto de trabajo, las mujeres que seguimos teniendo la tasa de paro más alta, parados de mayores de 45 años, que es un colectivo que está viviendo una situación muy difícil, y no olvidarnos nunca de esas ayudas, que esas ayudas suponen una oportunidad para esas familias de poder tirar adelante hasta que llegue lo que todos deseamos, que es encontrar un puesto de trabajo. De momento han solicitado 2.101 peticiones o familias, y estamos a eso, como decía, a mediados de febrero. Bueno, es verdad que las solicitudes el grueso importante se hacen a principios de año todos. Es decir, el año pasado se han tramitado 2.238 ayudas sociales concedidas. Hay algunas otras, son poca cantidad, pero hay algún número, no tengo aquí el dato de algunas ayudas que se solicitan pero no se otorgan porque no cumplen los requisitos, porque normalmente porque tienen más ingresos de lo que marca la normativa. Entonces, el grueso de las solicitudes suele llegar al principio de año. Sí que es verdad que siempre hay luego situaciones de emergencia que se van generando a lo largo del año y a los que hay que ir intentando también dar respuesta a medida que vayan surgiendo. O sea, entiendo que la mayoría, en base a la fecha en la que se pide, es para el pago del alquiler. El 60%. Solo el 60%, pues pensé que iba a ser más. No, las ayudas para la vivienda, o sea, que tanto de alquiler como de pago de hipoteca, en torno al 60%. ¿Y la gente se tiene que dirigir al SAC? Sí. ¿Al SAC central o empiezan a operar? Tanto en cruces como en el SAC, y también tienen cita telefónica. Además, que entren en la página web, que ahí van a tener todo tipo de información de cómo acceder, y si llaman al 010, que es gratuito, también les van a informar de lo que tienen que hacer. Como siempre decimos, las personas viudas de tercera edad, mayores, con una pensión muy baja,
¿tienen derecho a estas sí, ayudas? Es un complemento que se les suele otorgar y además muchas veces que Siempre encuentras con son... personas mayores que viudas, normalmente, porque es verdad que lo de la pensión de viuda sigue siendo una gran injusticia social, sigue siendo una gran injusticia y mucha gente no pide ayuda y no sabe que tiene estas ayudas. Y mira, ahí los centros de mayores nos hacen en Baracaldo una gran labor social, aparte del acogimiento y el envejecimiento activo que se dice, pero además se practica en Baracaldo. También es una red de apoyo donde cuando se detectan que hay personas que puedan estar en una situación complicada, se les deriva hacia los trabajadoras sociales y además yo animo a que la gente que sienta que tiene una situación de dificultad en casa, sobre todo la gente mayor, que pida una cita con su trabajadora social, que le van a echar una mano y orientar a veces pues de apoyos que pueden ser desde ayudas económicas si hacen falta o servicio de ayuda a domicilio o la teleasistencia, que también es importante, gente que vive mayor, que vive sola, bueno, pues da muchísima seguridad. Es decir, yo creo que se van desarrollando una serie de servicios para tratar de ser solidario y de ayudar a esas personas que más necesitan el apoyo de los demás. Que no sea por desconocimiento el que alguna de las personas que necesite estas ayudas no pueda conseguir, o sea, estando siempre dentro de las ayudas. De todas formas, el año pasado me parece que hubo algunos problemas que se consiguió recuperar 46.000 euros en estos conceptos porque habían sido quizás no debidamente otorgadas. No se llegaron a otorgar. Esos son, como te decía, cuando llegan las solicitudes, se examina cada una de ellas, se ve si se cumplen los requisitos y hay algunos que se fueron presentando y no se llegaron a conceder, pues porque no cumplían los requisitos. Ese dinero pues se emplea para este año, que es decir, se acumula y se va a dar este año a las ayudas, es decir, que no se pierde, que se vuelve a dar para esas ayudas. Y además durante todo el año lo que se hace es ver ese dinero que tenemos para repartir las ayudas, que son una parte que da Gobierno Vasco, las ayudas de emergencia social, y otra parte la ponemos desde el Ayuntamiento, que son las ayudas económicas municipales. De cara al usuario y usuaria es lo mismo, porque es una ayuda que recibes, ¿no? Todas se tramitan desde el Ayuntamiento, pero digamos que hay dos instituciones que colaboramos a la hora de dotar esa partida. Y se van haciendo ajustes durante todo el año. Por eso te decía, por ejemplo, viendo en diciembre que había una gran necesidad en los temas de vivienda, porque es verdad que sigue siendo un gran problema y además es verdad que el problema de la vivienda en Baracaldo es complicado, no solo por la hipoteca, sino porque los alquileres también son caros y es que es un problema. Bueno, pues decidimos dar ese complemento, que ha venido muy bien a todas esas familias que habían ya tramitado solicitudes para ayuda al pago de la vivienda a las trabajadoras sociales correspondientes. De modo lo que intentamos es estar en escucha permanente para tratar de ir desde las posibilidades que tenemos, los recursos que tenemos, ir echando una mano y ayudando en las diferentes necesidades que van surgiendo en el día a día. Yo diría que es para conseguir que en Baracaldo no exista pobreza. Bueno, eso sin duda es el gran objetivo y eso lo conseguiremos, Yolanda, además, que no haya pobreza y que no haya paro, eso sería ya la situación perfecta. Tenemos que hablar un día del paro. Pero es verdad que es un tema, mira, pues el albergue, sabes que estamos trabajando en un albergue para personas sin hogar. Yo creo que un pueblo como Baracaldo, y además es verdad que nosotros somos un pueblo solidario, lo hemos sido siempre, va en nuestro ADN. No podemos permitir que haya gente que no tenga ni siquiera un techo donde dormir. Era una asignatura pendiente en Baracaldo, pues estamos también trabajando en la puesta en marcha de un albergue para poder dar respuesta a ese tipo de cosas. No podemos dejar que haya gente que no tenga dónde ir. Es verdad que me acabo de acordar, o sea, pero hay dos albergues. Uno, el de personas sin techo, que está localizado en el Polideportivo La Sesarre, ¿no? De momento. De momento. ¿Hay un sitio más fijo previsto? Sí. ¿Cuál es? Se está haciendo, además va a ser en la cafetería de la Sesarre. Sí. Mira, ahora, a ver, es que eso es un tema que, como te decía, es una asignatura pendiente. Nosotros cuando llegamos nos encontramos con que había solo un refugio invernal, que es en un gimnasio, para que nos entendamos. Que es provisional, cuando hace mucho frío. Nosotros lo convertimos en permanente, porque nos parecía que no solo había que dar respuesta en invierno, y además mejoramos un poco los servicios poniendo un educador también que atienda a esas personas. Ese refugio que convertimos en permanente es provisional porque al lado, que es lo que llamamos la tienda de la Sesarre, en Baracaldo lo conocemos así porque es un local que tiene ahí unas cristaleras y, bueno, digo la tienda porque decían que iba a ser una tienda que nunca fue nada, porque nunca se ha utilizado. Bueno, ahí es donde va a estar el albergue en Baracaldo. Se están haciendo el proyecto, las obras y demás, y ese será el emplazamiento definitivo. Y además es un proyecto en el que estamos trabajando de la mano de Goistiri,
Yo creo que son además una entidad que hace una labor social importantísima en Baracaldo. Un saludo a Jesús. Sin duda. Y además pues, ahí tenemos el lujo de tener en Baracaldo asociaciones pues, como Guistiri, como el Banco de Alimentos, como Cáritas, como Cruz Roja, gente que está echando una mano a quien peor lo está pasando. Y es verdad que Guistiri lleva preocupándose de ese refugio que en su día se abrió desde el principio y está ayudándonos también en este servicio desde que hemos llegado. Creemos que hay que contar con ellos para ese nuevo albergue, para que nos digan cuáles son las necesidades, cómo habría que plantearlo. El arquitecto municipal ha estado con el propio Jesús Castañeda visitando otros, viendo un poco cómo podemos adaptarlo. Bueno, yo creo que eso es lo que toca, echar una mano a quienes peor lo están pasando. Que no tiene nada que ver con el otro albergue que veíamos unas imágenes ahí, que es el albergue para peregrinos. No, tiene que ver. Y que va en otro polideportivo, que es el polideportivo de Gorostiza. Es verdad, no había pensado, están los dos en polideportivo, sí, es verdad. No lo había pensado, no tiene nada que ver. El otro es un albergue del Camino de Santiago. No tiene nada que ver. Y es verdad que está también en el otro polideportivo, en el de Gorostiza, está más bucólico, espacio más bucólico. El sitio es ideal, ¿eh? Sí, el sitio yo creo que va a sorprender. Es un albergue que también era una demanda que llevaba mucho tiempo trasladando a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Baracaldo, y decían, ¿por qué no tenemos un albergue? Veían que hay mucha gente viene, se acerca a conocer nuestra zona, se tiene que quedar a dormir en Bilbao y no tiene dónde pernoctar en Baracaldo. Cuando nos hicieron la propuesta, a nosotros nos pareció desde luego muy interesante. El espacio es las antiguas oficinas que había del IMD en el polideportivo de Gorostiza. Van a hacer una entrada independiente, es un albergue que van a gestionar la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Yo creo que es una estupenda oportunidad para la promoción turística también de Baracaldo, que la gente se acerque a conocernos, porque es verdad que cada vez hay más afición por recorrer el Camino de Santiago. Lo que yo no sabía es que el Camino de Santiago iba por Gorostiza. Bueno, es que yo creo que igual es que somos los grandes desconocidos, ¿no? Sí, o sea, pasa por San Vicente, por Arteaga-Betia, y además fíjate lo que me decían la Asociación de los Amigos del Camino, me decían que era muy curioso. Dicen que para que un camino sea verdadero camino tiene que tener iglesia, calzada romana y un puente. Pues todo eso lo tenemos en Castresana, que tenemos el puente del Diablo, la calzada romana y la iglesia, ¿no? Bueno, esa es una forma de... Se trata de conseguir que más gente venga y que además se queden más tiempo, que hagan noche en Baracaldo, que lo conozcan, van a tener más la oportunidad de conocer también la zona de Gorostiza y el Regato, que es una de las joyas que tenemos en Baracaldo. Y bueno, yo creo que es un proyecto bonito, que ya esperamos que se ponga en marcha pronto. Además, la verdad que la Asociación de Amigos del Camino de Santiago están con muchísima ilusión, nosotros también. Yo creo que es una oportunidad para dar a conocer lo mucho que Baracaldo tiene que ofrecer. Bueno, y vamos aumentando las posibilidades turísticas que tiene o que tendrá en un futuro Baracaldo, cómo no, Pasemos página, si me permite la alcaldesa, atiendo a otra de las peticiones vecinales que hacía mención al tema de la inseguridad o delincuencia en Baracaldo. Siempre están los datos, digamos, oficiales, que son datos en los que la delincuencia baja, y luego siempre hablábamos nosotros también de la percepción ciudadana, que no coincide. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Es que son dos cosas diferentes pero importantes las dos. Una cosa son los datos de delincuencia, los datos que nos pueden aportar, pues en nuestro caso suele ser la Ertzaintza, también la policía local, y nos dan una cifra. Pero luego también está otra cuestión importante, que es la sensación de seguridad que podemos tener los ciudadanos y ciudadanas. Te voy a poner un ejemplo. Si miramos, una cosa es ver un dato de robo y otra cosa es la percepción que a veces tenemos. Vamos a imaginarnos que hay una cuadrilla de 2-3 gamberros que durante una noche de fin de semana se dedican a romper espejos retrovisores de vehículos en un barrio determinado. El dato objetivo de delincuencia puede ser no demasiado alarmante, son 2 personas, una noche y unos daños materiales determinados. Pero ¿cuál es la percepción que tenemos los ciudadanos y ciudadanas? Pues que nos preocupa, porque hay 10 familias que están cabreadas y con razón porque les han roto el coche, porque yo lo comento a mi vecina, que mira lo que me ha pasado, lo comento en la tienda y al final... Bueno, pues hay una preocupación, hay una inquietud en el barrio a la que también hay que dar respuesta. Por eso digo que hay que atender las dos cosas. Si vemos el dato objetivo de delincuencia, el dato que nos dan las estadísticas, nos dice que la delincuencia en Baracaldo ha bajado un 4,45%. Si lo comparamos con el general de Euskadi, que es un descenso, un 3,17, no es mal dato. ¿Pero qué tenemos al otro lado de la balanza? Pues hay cosas sobre las que hay que trabajar y una cierta inquietud, pues por ejemplo en cuanto a los robos en comercios, es un tema que
que está preocupando no solo en Baracaldo, es un tema que lo estamos viendo en diferentes medios de comunicación, que está ocurriendo en varios pueblos, ¿no? Pero en comercios, ¿cuando están abiertos o cuando han cerrados? Ya cuando han bajado las persianas. Bueno, se agradece. Bueno, lo que se agradece es que no toque lo que no es suyo. Ya, pero bueno, por lo menos que pero no, bueno, que es verdad que es una preocupación que está, la inquietud está ahí, porque es verdad que estamos viendo en los medios de comunicación últimamente, pues en diferentes municipios que se están produciendo estas situaciones. Bueno, en Baracaldo además se está haciendo a través de las redes sociales, se ha dado la noticia de algún medio de comunicación, que se está en una recogida de firmas. Bueno, yo lo primero, Yolanda, haría un llamamiento a los baracaldeses y baracaldesas de que si algo les preocupa, que no duden en llamar a la policía local, a la Ertzaintza o al propio ayuntamiento, tanto a la concejala de Seguridad Ciudadana como a mí. Porque lo cierto es que esa recogida se ha organizado, pero no ha habido un contacto de llamar a la policía local y decir, oye, yo estoy preocupada porque estoy oyendo que hay robos, y es que eso es lo que tenemos que hacer, contactar con la policía local para que nos dé respuesta y trasladarle esa inquietud que podamos tener en un momento dado, ¿no? Bueno, desde el respeto a la forma en que cada uno quiera gestionar esta cuestión. Que en lugar de compartirlo boca a boca, que además se intente poner medidas, ¿no? Sí, yo creo que también es importante explicar, bueno, cómo trabajamos desde el ayuntamiento. El contacto de la policía local con la Ertzaintza es constante. Yo me reúno muchas veces con ellos. Hace poco he estado otra vez sentada con el nagusi de la comisaría de la Ertzaintza y con el jefe de la policía local. Bueno, hay un trabajo permanente de colaboración, pues para actuar ante cualquier cosa que suceda o que inquiete a los vecinos y vecinas. En el caso de los comerciantes, yo por ejemplo me he sentado también con los representantes de los comerciantes, con ACE y con la Asociación de Hosteleros para decir, oye, bueno, si hay algo que queramos comentar, yo creo que es mejor trabajar juntos. Se ha acordado una reunión de el jefe de la policía local, el ayuntamiento, el nagusi de la Ertzaintza, comerciantes y hosteleros, trabajando juntos para hacer un seguimiento, que todos sepamos, que los comerciantes y los hosteleros sepan lo que se está trabajando desde la policía local y desde la Ertzaintza, a su vez también que le trasladen las cosas que les pueda preocupar. Eso es algo que venimos haciendo a lo largo de la legislatura y son unas experiencias que están resultando positivas. Cuando hemos detectado que en una zona concreta pues hay alguna preocupación de los vecinos, que como te digo, a veces puede ser un tema puntual, pero que puede generar una cierta inquietud de los vecinos que te pregunten, oye, que me están diciendo que está pasando, que algo que he oído, bueno, vamos a sentarnos a hablar. Entonces, en esas reuniones en las que estamos el ayuntamiento, policía local, Ertzaintza y los vecinos o vecinas que en su momento se vean afectados, se establece una dinámica de trabajo constante y de intercambio de información. De esa manera logramos unas medidas mucho más eficaces en cuanto a los datos de delincuencia, pero también de mejorar esa percepción que a veces tenemos. ¿Cómo nos sentimos? Yo como vecina me siento segura si veo que la policía me atiende. Y le veo por mi calle, y le veo por mi barrio. Cuando le llamo y le digo que algo me preocupa, me dice, sí, tranquila, que voy a pasar, y luego le veo. Es decir, eso a mí me da sensación de seguridad. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Yo sí, como ama o como vecina, eso es lo que quiero. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Y es verdad, un poco esa comunicación constante es buena y positiva. Mejora en el dato y mejora también en la percepción que podamos tener. Es que la policía local tiene que ser eso, ese servicio, esa policía de proximidad, ese agente al que le conocemos, es alguien de nuestro pueblo, trabaja con nosotros, es nuestra propia policía local. Y cuando decimos que el ayuntamiento es la institución más cercana y la que tenemos que sentir más nuestra, pues cuando hablamos de seguridad, con mucho mayor motivo, ¿no? Es que quiero compartir con la alcaldesa y con todos ustedes que un día, paseando una mañana, Paseo de los Fueros, una patrulla de la Ertzaintza, dejaron el coche y estuvieron paseando, y claro, la sensación que te daba es, pues sí, pues estupendo, y esto más a menudo queremos verlo. Coincidió que eran ertzañas, pero que igualmente podrían ser agentes locales, y en cada 2 por 3 estaban hablando con vecinos, planteando, se agradece, las medidas preventivas. La semana que viene tenemos un consejo de seguridad, ya sabes que la Ertzaintza se organiza en función por comarcas, nosotros estamos junto con Trápaga y Sestao. ¿Y por qué lo hacemos? Porque además estos problemas que afectan a todos los pueblos, es bueno trabajarlos en conjunto, porque los gamberros y los ladrones se mueven de pueblo, Yolanda, hay que perseguirles por todos los pueblos.
iguales, ¿eh? Está aquí al lado y trepa también, pero pueden cruzar la muga. Entonces, trabajando coordinados conseguimos un resultado mejor. Y esas reuniones sirven para eso, para poner encima de la mesa. Yo os lo voy a poner encima de la mesa estas cuestiones, oye, que están generando una cierta inquietud en mi pueblo, y quiero que trabajemos todos esta situación, pues para que estemos todos más tranquilos, y damos mejor servicio si trabajamos de manera coordinada y sobre todo escuchando lo que al vecino o a la vecina le preocupa. De esa manera podremos responder a esa preocupación y darles una respuesta. ¿Y esa preocupación o esa inquietud se puede concretar en algún barrio concreto o en alguna zona concreta hoy en día? No. Yo creo que no tenemos un barrio en Baracaldo que tenga un problema específico, y cuando hay algo que en una zona concreta, pues en un barrio, una calle, hay cualquier cosa que preocupa, actuamos inmediatamente cuando nos dicen que hay una preocupación, ¿no? En esa comunicación constante que hacemos. Bueno, yo creo que son situaciones, son generales, son de Baracaldo y de todos los municipios, porque te pones a ver el periódico, a ver cualquier noticia y lo estamos viendo, ¿no? Bueno, a lo mejor esa es otra de las caras de la crisis, no lo sé, no sé de qué es la cara, pero desde luego es algo que tenemos que tratar de erradicar. Sí, porque hay un dato, por ejemplo, de delincuencia en Baracaldo, un descenso que comentaba la alcaldesa del 4,45%, pero que sí que suben, y debe ser general de todos los municipios, los robos en los coches y las estafas. Sí. Y además en algún caso ya hemos tenido que hacer algún llamamiento a la gente, por ejemplo con la gente mayor, algunas veces cuando nos llega y ahí la colaboración ciudadana es fundamental. Cuando alguien ha llamado al ayuntamiento diciendo, oye, que me han dicho que a mi ama le han llamado con un intento de estafa, normalmente pues igual la gente mayor es más vulnerable, pues porque igual gente que vive sola, que bueno, pues no sabe muy bien con quién está hablando, qué entidad, no manejan internet para entrar y bucear. Bueno, y tampoco ven mala intención. No, es que a ver, llamada de esas, el estafador va a existir todavía. El reto es que le consigamos pillar, y ahí la colaboración ciudadana, como te decía, es importante, porque cuando a nosotros nos llega la noticia de que alguien está intentando estafar, hacer un tipo de estafa, enseguida mandamos la notificación, porque claro, si te han avisado ya te pilla preparado. El problema es cuando no te lo esperas, pues bueno, todo tiene una apariencia muy normal y hay verdaderos profesionales del tema. Entonces, bueno, yo creo que eso son situaciones en las que trabajando juntos pues conseguimos un resultado muchísimo más eficaz. Quería preguntar también a la alcaldesa por el estudio o este tercer plan de emergencia que se está preparando en Baracaldo. ¿Con qué objeto? ¿Qué novedades? Bueno, pues la razón de hacerlo surge de la necesidad de completar ese plan. Vamos a pasar de un plan de emergencia a un plan de protección civil. ¿Y cuál es la diferencia? Se trata de englobar en ese plan y de hacer partícipes de él a todos los miembros de la comunidad de Baracaldo. En ese plan, por un lado, vamos a tener una formación que nos van a dar tanto a los responsables políticos como a los técnicos municipales, para que sepamos y estemos preparados para reaccionar en caso de que haya una emergencia, que espero que no tengamos que ponerlo en práctica nunca, pero hay que estar preparado. En cada departamento municipal hay un responsable político y un equipo técnico que tienen que saber cada uno de ellos lo que hay que hacer si llega una emergencia. También se incluye a las empresas del municipio, y es importante que también se les involucre en ese plan. Por ejemplo, si se produce un incendio, es bueno que los servicios de emergencia conozcan qué tipo de materiales hay en el almacén de determinada empresa que se pueda ver afectada, porque el peligro o las medidas a tomar son diferentes en función de que sea uno u otro tipo de productos. Y en la tercera pata importante de este plan es la propia ciudadanía. Son medidas, yo creo que lo importante es trabajar no solo en la seguridad, sino también en la prevención. Y ahí es clave la implicación de todos. Pues el ejemplo de cuando ha habido estos días de viento que hemos tenido, que nos han tenido a todos un poco de cabeza, ¿no? Hay muchísimas cosas que cada uno de nosotros y nosotras podemos hacer desde casa para mejorar la seguridad en nuestro municipio y la nuestra propia y la de nuestros vecinos y vecinas. Esas medidas que nos dicen de no poner nada en las ventanas, que no cuelgue, bueno, ese tipo de cosas es en las que yo creo que se puede trabajar de manera conjunta para mejorar en la prevención, y es una parte importantísima de este plan. Es decir, que también todos sepamos que la información nos llegue, porque es verdad que hoy en día la forma en que nos llega la información y la forma de comunicación ha cambiado completamente. Hoy en día las redes sociales son una herramienta muy potente, muy valiosa si la utilizamos bien en situaciones de emergencia. Bueno,
Pues también a eso se puede aprender. Por eso digo que es un plan global en el que participamos todos los miembros de la comunidad que formamos nuestro pueblo, Baracaldo, y yo creo que, bueno, pues que trabajando en un plan como este ganamos en seguridad y en prevención. O sea, no se circunscribe exclusivamente a la Policía Municipal, a las ambulancias o a Protección Civil. A todos los agentes. O sea, por un lado el cuerpo profesional, lógicamente esos están en primera línea, tanto la Policía Local, Protección Civil, que además hay que hacer una mención especial porque el trabajo que hacen los voluntarios y voluntarias de Protección Civil es extraordinario, por supuesto los servicios de emergencia, de ambulancias, de bomberos, el resto de departamentos de un ayuntamiento, porque yo no me quiero imaginar que haya un incendio, pero si hay un incendio, los trabajadores y trabajadoras de Acción Social tienen que echar una mano, hay que contar con equipamientos municipales donde poder dar acogida a unas personas si lo necesitan. Bueno, como te decía, tenemos muchísimos recursos. Si estamos bien organizados y cada uno sabe lo que tiene que hacer, la reacción y la respuesta, si llega a esa emergencia, va a ser mucho mejor. Pero sobre todo la otra parte, si todos sabemos lo que debemos hacer para prevenir, conseguiremos que ese incidente no se llegue a producir y el plan de emergencias en esa parte final, pues que no lo tengamos que llegar a aplicar. Ojalá ese es el objetivo. Ojalá yo creo, que no pase, de todas formas. Yo creo que el objetivo es un buen plan de emergencias. Sí. Es bueno si trabaja muy bien la prevención y sabe cómo actuar, y todos sabemos cómo actuar, se llega a la otra parte, y lo deseable es que no se llega a poner nunca en marcha. Un simulacro tenemos que organizar. Bueno, la verdad que suelen ser experiencias interesantes, cuando se organizan en centros de trabajo y así, la verdad que uno aprende, porque mira, para eso los chiquis son muchísimo más disciplinados que nosotros. Cuando se hacen planes de emergencia en un colegio, los alumnos y alumnas lo hacen fenomenal. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo hacen estupendo. Cuando lo hacen en los centros de trabajo, ya sé que es un simulacro, ¿no? Ya somos más mayores, ya, pero pues muy mal, hay que aprender de los pequeños. Eso es, y el saber cómo se utilizan los extintores, saber cuánta gente sabe utilizar un extintor y para qué es cada uno de ellos. Veíamos imágenes precisamente del simulacro de los bomberos en pediatría, en el Hospital de Cruces, cómo disfrutaban los más pequeños, y yo creo que los propios bomberos Seguro que disfrutaban. Sí. Mira, esa es una de las muchas cosas en que los más chiquis nos dan muchas lecciones a los adultos. De todas formas, yo pensé que, por ejemplo, a nivel de empresas y polígonos industriales en Baracaldo, eso es, pero ya tenemos ya listado, sabemos pero su categoría. Hay que establecer un sistema de actualización permanente y de contacto permanente, porque esa es la clave, es decir, no solo hacemos una foto ahora, sino que periódicamente se tienen que revisar, porque si tú haces un listado de empresas ahora, las empresas a veces cambian, entonces ese intercambio de información hay que establecerlo y protocolizarlo para que sea actualizable permanentemente, de tal manera que cuando se llega un incidente, los bomberos, la policía local, las ambulancias sepan lo que hay en cada polígono industrial, no solo en cada polígono, sino en cada pabellón de cada uno de los polígonos. Bueno, alcaldesa, que vamos con el tema estrella últimamente desde el año pasado, o más. ¿Cuál? La OTA. Ah, bueno. Sí. Desde enero del 2007, o sea, antes de ayer. Pues ese es un tema, desde luego, yo creo que es de los que más expectativas han levantado en Baracaldo, porque desde luego es una necesidad importante en Baracaldo, ese nuevo modelo de OTA que todos estamos deseando que esté completo, y ahora hemos visto la primera parte. La gratuita. La primera parte, la tarjeta de residente gratuita, ya sabes que era uno de nuestros compromisos, y además creo que comentamos la última vez que estuvimos. Para que el nuevo modelo de OTA esté 100% implantado, requeríamos tres cosas. Uno era la ordenanza fiscal, que ya establece ciertas cosas, luego era el nuevo contrato de la OTA y la nueva ordenanza de OTA. Bien, la primera parte ya está, que es la ordenanza fiscal, ahí es donde se fija que la tarjeta de residentes ya es gratuita, y las otras dos cuestiones pues serán realidad a lo largo de este año, con el contrato y la ordenanza, que serán, vamos a recordar, los 15 primeros minutos gratuitos para todos, el ticket día de comerciantes, que también los comerciantes están muy interesados en ese tema. ¿Para cuándo? A lo largo de este año. Y luego también la zona marrón, que es ese aparcamiento que está más en las zonas más alejadas, que va a ser más barato para animar a la gente que venga en coche a Baracaldo, que lo deje fuera y que el centro de la ciudad nos lo deje
elige para disfrutar a los baracaldeses. Y además va a ser barato, es el de marrón, ¿no? Yo creo que es una buena medida eso, es desanimar a la gente a acercarse al centro con el coche, ¿no? Yo creo que es una buena iniciativa. Bueno, como te decía, es la tarjeta de residentes, desde luego ya está en marcha, además es sencilla para poderla conseguir, solo hay que estar empadronado en Baracaldo, que el coche esté también censado en Baracaldo, y que se haya pagado el impuesto, que se esté al día y no se tenga deudas. Bueno, y con eso no hace falta, además, no hace falta marearnos llevando muchísimos papeles, ¿no? Hemos intentado también agilizar en la administración todo ese papeleo y esa burocracia que a veces nos envuelve y nos vuelve locos a todos de papeles. Bueno, como el ayuntamiento ha hecho además de diferentes convenios con tráfico y demás, pues para poder comprobar los datos que necesitemos, únicamente hay que llevar el contrato del seguro, no el recibo, la póliza de seguro del coche. Y con eso ya te acercas a las oficinas de la OTA en la calle San Juan y te dan tu tarjeta de residente. O sea, allí en las oficinas se mira que esté al día en el pago. Se comprueba que estás empadronado, comprueban que tu coche está también en el dado de alta en el impuesto de circulación de Baracaldo, bueno, que tienes esos requisitos que se te pide, tú llevas tu póliza de seguro y tienes resuelto la tarjeta. Y también yo tengo que ir, si por ejemplo tengo la tarjeta de residente de años anteriores por la que pagaba anualmente, no. En los que ya la tenían se renueva de manera automática. Entonces esos ya no tienen que acercarse para nada, se les ha renovado automáticamente. Y el que no la tenga, la puede conseguir. Y hay picaresca de todas formas, somos pícaros. Eso de que hayan aparecido no sé cuántas tarjetas... 1.600 tarjetas fraudulentas. Sí. Pero pues, ¿cómo lo hacían? No para aprender, Pero... No vamos a dar muchas pistas, ¿no? Igual nada más. No, pues es muy sencillo. Gente que yo estoy empadronada en Baracaldo, me saco una tarjeta, me doy de baja en el padrón y no doy de baja la tarjeta. Si nadie me la mira, sigo teniendo tarjeta de residente, pero no soy residente. Uy, hace falta pensar, Bueno, pues eso también se comprueba. Yo creo que las medidas que un ayuntamiento pone a disposición de sus vecinos y vecinas son para sus vecinos y vecinas, para aquel que realmente tiene derecho a estas medidas, como es el caso de la tarjeta de la OTA. De modo que se ha hecho un control, se ha hecho una criba y todas esas tarjetas fraudulentas que había, lógicamente, se han dado de baja. Y me preguntaban, ¿y si en un domicilio hay 2 coches? Pueden tener hasta un máximo de 2 coches, sí. Y además es que lo que te decía, Yolanda, la información está en Internet. Llamando al 010 también se lo explican. Soy el que aprovecho a pedir un poquito de paciencia, ya sé que todo el mundo tiene ganas a esa rezonificación de la OTA, que era yo creo que otra medida que también tenemos todos muchas ganas. Tenemos 11 zonas, siguen siendo muchas. Nuestra propuesta era trabajar sobre 5 zonas, yo creo que eso es bastante más razonable, zonas más amplias, al ser más grandes será más fácil que encontremos aparcamiento, porque lógicamente ahora cada uno podemos aparcar en nuestra zona, y esa es una medida que se toma pues para que dentro de Baracaldo, si nos tenemos que mover de una zona a otra, usemos el cabús y no usemos el coche, porque los coches dando vueltas por Baracaldo generan, aparte de problemas medioambientales, generan tráfico, generan molestias, y el objetivo es trabajar por una ciudad amable en lo medioambiental y en el disfrute de los vecinos y vecinas. Lo que intentamos con estas medidas es facilitar el aparcamiento a ese vecino y vecina en la zona en la que vives. Yo creo que cuando se piensa en el diseño del aparcamiento, del modelo de aparcamiento de una ciudad, hay que pensar que el destinatario al que tratamos de dar una solución es precisamente al vecino y a la vecina. Y el que viene a Baracaldo, si quiere visitar nuestra ciudad, lo cual estamos encantados y les animamos a que lo hagan, pues si utilizan el transporte público, muchísimo mejor. Y si no, bueno, de todas formas hay parques también. Pero les damos opciones. Pero no es la misma densidad de vehículos la que hay, por ejemplo, en la zona centro de la que puede haber en una zona moderna en la que los edificios se han construido con aparcamientos. O sea, eso imagino que complica un poco a la hora de hacer la nueva zonificación de la OTA, Yo creo que eso nos pasa en todas las ciudades. Hace unos años las ciudades se construían con calles mucho más estrechas, las casas no tenían aparcamiento debajo, con lo cual hoy en día además en cada casa no hay un coche, sino que muchas veces hay un mínimo de 2, con lo cual todo esto complica la situación, y lógicamente es más difícil dar respuesta en los centros de las ciudades que en las zonas ya nuevas, donde ya, bueno, pues normalmente ya además se obliga a que cuando se hace una casa se haga con aparcamiento. De esa manera quitas muchos coches de la superficie, pero lógicamente los centros de las ciudades siguen siendo bueno, pues una situación más complicada de resolver. Por eso hay que tratar de ganar plazas de aparcamiento, de ver cómo lo regulamos.
de los aparcamientos disuasorios a las afueras. Yo creo que es una medida de intentar también sacar coches de esas personas que vienen a Baracaldo. Ampliar zonas también ayuda, porque buscas en zonas más amplias, tienes más espacio donde moverte y más posibilidades de encontrar aparcamiento, no como ahora que empiezas a dar vueltas en tu zona, se te acaba, sigues sin aparcamiento y al final uno acaba con la sensación de ahogo, decir, a ver por dónde tengo que moverme para encontrar aparcamiento. Bueno, yo creo que cuando lo que falta del modelo de aparcamiento, tenemos una parte que es la tarjeta gratuita, pero cuando tengamos las nuevas zonas, la zona marrón, no nos olvidemos de los comerciantes, que también es importante, bueno, vamos a conseguir una ciudad más amable. Lo ha dicho la alcaldesa, todo en este año 2017, que acabamos de comenzar. ¿Se ha reunido ya la alcaldesa con los vecinos de Burceña? Bueno, se quejaron del tema de inseguridad vial, digamos, a la alta velocidad que cogían algunos coches por la carretera, el puente Zorroza. Ese es un problema que también viene de muy antiguo, y la verdad que yo tengo un contacto permanente con los vecinos y vecinas en general, y también por supuesto con los de las asociaciones respectivas de los barrios. Además ellos saben que cuando hay algo que les preocupa estoy encantada de atenderles. Como sabes, este es uno de los temas que pusimos encima de la mesa cuando llegamos a la alcaldía. Es una carretera que era foral. Sobre esa carretera, la verdad es que cruza y divide en dos al barrio de Burceña, y bueno, yo lo que hice fue ir a hablar con la Diputación Foral y decirle, oye, mira, este es un caso muy parecido al de los túneles de Luchana, porque se parecen muchísimo los dos supuestos. Entonces, hemos llegado a un acuerdo con la Diputación Foral, que se hizo en diciembre. Además, bueno, nosotros nos han dado además una ayuda económica de 145.000 euros para aportar la obra. Haremos esa obra, que consiste en poner 3 semáforos, uno cuando vienes de Zorroza y entras en Baracaldo, tienes antes de dar la curva, otro está a la altura del Bachoque y otro más o menos la gasolinera, para que nos hagamos un poco la idea. Aparte de estos 3 semáforos, también se van a poner pasos de peatones elevados y se van a estrechar los carriles. Con todo esto conseguimos que una carretera se convierta en una vía urbana, con lo cual reduces la velocidad, ganas en seguridad y consigues algo muy importante, que es cerrar los túneles de Burceña. Sí. Que eso yo creo que es algo importantísimo. Poco a poco siempre son puntos inseguros, y al poner esos pasos en superficie vas a tener, esos túneles dejan de tener sentido y se pueden cerrar. Bueno, esta obra se ha sacado ya lo que es el proyecto, se ha contratado el proyecto, estarán a punto de entregarlo. Cuando tengamos ya el proyecto se adjudicará lo que es la construcción de lo que es la construcción misma de los pasos de peatones y los semáforos y demás. Mientras tanto, ¿qué hemos hecho? Como somos conscientes de la preocupación de los vecinos y vecinas de Burceña, porque es verdad que los coches van a una velocidad excesiva muchas veces por allí, hemos colocado unos badenes. Además los habíamos colocado en sentido descendente. La teoría dice que en sentido ascendente el coche corre menos, pero como también corre, también les hemos puesto los badenes. Con eso conseguimos que la velocidad se reduzca a 40 km por hora. Esto, insisto, es una medida transitoria, no significa que se vaya a quedar así. O sea, esto es la que provisional. ¿Se vaya a quedar así lo de los 40 o lo de los badenes? No, la velocidad va a ser la de una vía urbana. Lo que vamos a hacer es poner los semáforos, estrechar los carriles para convertirlo en vía urbana. Pero estos badenes que hemos puesto ahora es una medida transitoria mientras se ejecutan las obras definitivas, que son las que van a permitir cerrar los túneles, que yo creo que es una excelente noticia, desde luego, algo que los vecinos y vecinas de Burceña llevan muchísimo tiempo pidiendo, llevan yo creo que muchísimos años. Pero aún así también es porque los coches van demasiado rápidos por ahí. Pero bueno, el comportamiento incívico existe, Yolanda, y lo que hay que tomar es medidas para tratar de evitarlo. Y además de la velocidad, yo creo que, insisto, el tema de la seguridad de los túneles es algo fundamental en el barrio. Entonces yo creo que son una buena noticia, son acuerdos a los que llegamos con la Diputación, que estamos ya tramitando, y yo creo que estamos todos deseando ver ya esa obra terminada. Además también hay que recordar que este año ha empezado con otra buena noticia para los vecinos y vecinas de Burceña, es que por fin pueden usar el polideportivo de Zorroza. Sabes que también era otra demanda histórica del barrio, porque es verdad que está mucho más cerca el polideportivo de Zorroza que el polideportivo de Baracaldo. Hicimos también un acuerdo con el Ayuntamiento de Bilbao y bueno, nos ha permitido también dar ese servicio. Yo creo que las instituciones tenemos que saber trabajar juntas cuando hay un problema que afecta a los ciudadanos y ciudadanas
y entre todos pues buscar una solución. Y sobre todo cuando estamos hablando de ciudadanos de barrios más alejados, digamos, al centro, y con esos problemas. Pues mira, lo del túnel es muy buena idea también, porque nunca ha paseado tanta gente desde Baracaldo a Luchana como ahora, ¿eh? ¿Cómo se nota? Se nota muchísimo. La verdad que yo suelo venir cuando vengo a visitarte, siempre que puedo vengo andando, porque bueno, salvo que llueva mucho y me dé ya una pereza, pero suelo venir andando. Y es verdad que cada vez que pasas, y los fines de semana igual, no solo la gente que se mueve igual durante la semana porque vas a trabajar, simplemente como zona de paseo. Es una ruta ya. Es que es un paseo muy agradable, y es verdad que esos túneles, bueno, eran un freno muchas veces, no ibas a gusto, y el tener un paso en superficie donde soy visible, el coche cuando pasa me está viendo, tengo iluminación, es que estoy a gusto, y es un paseo además muy agradable, y además es que andar viene muy bien. Así eso es. Y pasear por Baracaldo es una gozada. Sí, y además eso ya compartes, porque no es que vayas solo, sino que enseguida estás viendo todo el mundo que va a tu lado, vamos, o con el que te cruzas. Pues imagínate en Burcheña lo que supone, mismo, sí, que además ahí sí que ese barrio está dividido en dos por esa carretera, porque hay una parte que queda más alta, otra queda más baja, pero es una zona que es el paso normal del barrio, es la vida, es el centro del barrio. Entonces, bueno, el otro día me decía una señora de Burcheña que vino al despacho a hablar conmigo, venía por otro tema, pero me comentaba esto y decía, qué ganas tengo de que cuando salgo de casa de mi hija, que vive arriba, y voy a mi casa que está abajo, ir a gusto. Ya. Y es verdad, vas mucho más a gusto cuando lo haces en un paso de superficie. ¿Y podemos darle a esa señora un plazo? No, eso ya le comenté. Mira, cuando tengamos el proyecto y sepamos exactamente ya los plazos de adjudicación del contrato de la obra en sí, es cuando diremos el plazo. Y además, ya sabes, Yolanda, que cuando tenemos esa información la damos, pero cuando es ya muy concreta, porque si no puedes generar unas expectativas. Sí. Ahora lo que se ha hecho es el proyecto, los técnicos luego harán el proyecto, lo que es ya la propuesta de contrato para licitar esas obras, y ahí se fija un plazo de ejecución. Entonces ahí sí sabes, cuando ya le dices a esta empresa, se saca concurso, la empresa que acude al concurso y se lleva el contrato sabe que tiene un plazo para hacerlo, y ahí es un plazo que ese sí ya se conoce de antemano, y ese es el momento de dar la fecha. Pero bueno, no puede ser mucho, tampoco es una gran obra. Es decir, es una obra muy importante, pero no muy complicada. Pero no, eso es, una vez que se ponga en marcha será de rápida ejecución. ¿Cómo pasa el tiempo? Iba a decir alcaldesa, pero mire, sí quiero comentar, y me parece interesante el tema de la colaboración institucional, Ayuntamiento de Baracaldo, entidades sociales como Ecologista en Marcha, para la puesta en marcha, además, del quinto contenedor del Marrón. Bueno, yo creo que el trabajar de la mano del tejido asociativo da excelentes resultados. Baracaldo, ya sabes que teníamos el quinto contenedor, lo teníamos en la zona de las Torres y Urban, se ha extendido ahora a Luchana, Llano y Retuerto. Bueno, es una medida que trata de construir un Baracaldo mejor, ¿no? Es una propuesta medioambientalmente importante, además es verdad que la ciudadanía lo está pidiendo, y además nos tenemos que mentalizar todos para aprovecharlo y disfrutarlo ahora que lo tenemos. Nosotros en el contrato de basura que se está tramitando se va a incluir el quinto contenedor, pero mientras esto entra en marcha hemos pensado que había que ir dando pasos para irlo implantando en otros barrios, y además es verdad que cuando un servicio se va ampliando, se va generando más conciencia. Yo creo que es importante, el 45% de nuestros residuos son orgánicos, de modo que reciclando bien podemos conseguir un excelente resultado. Y a mí el lema me parece que es muy gráfico, es decir, no son basuras, son residuos, son recursos, ¿no? Sí. Yo creo que es una medida importante, además es fácil, estos barrios ¿Qué echamos a ese contenedor marrón? Pues desde la lechuga, verdura, restos orgánicos, el papel que hemos utilizado, y lo importante es lo que no echamos restos de carne, restos de pescado, aceites, y además tienen te he traído aquí para que veas, sí. Esto es lo que van a recibir, o están recibiendo ya los vecinos y vecinas de esta zona. Aquí está explicado de manera muy sencilla qué es lo que se puede echar, qué es lo que no se puede, pues restos de cocina, ensaladas, frutas, restos de huertas. Bueno, yo creo que hay cosas importantes, y como te decía, lo que no. Eso es, más importante es lo que no. Lo que no, pues habla de pañales, de tierra, de colillas, de papeles que tengan colorantes. Bueno, yo creo que está muy bien explicado en este proyecto. O sea, que lo que echemos ahí es luego para reciclar. Estamos viendo las imágenes de cómo está ahí el pequeño contenedor marrón. De todas formas, ha habido visitas en los barrios que nos han estado explicando un poco
cómo iba a funcionar y dónde iba a estar instalado. Bueno, sí, mira, esta campaña la empezamos además en las fiestas de Sambi. Con las comidas populares se puso ahí el contenedor para ya un poco empezar a darla a conocer, y además de esta información que, como te decía, es muy sencilla de ver, se ha ido barrio a barrio allí con una carpa explicando a la gente lo que es. Bueno, es un servicio nuevo. Yo creo que cuando tenemos algo nuevo, la clave es que nos lo expliquen bien, que entendamos qué es lo que podemos tirar, qué es lo que no, cómo lo tengo que hacer. Pues simplemente tú vas, lo solicitas, te dan un cubo, te dan una llave, unas bolsas que son las que utiliza. Es muy sencillo, y yo creo que con estos pequeños gestos que cada uno de nosotros y nosotras podemos hacer en nuestras casas, estamos contribuyendo a hacer una ciudad y un entorno muchísimo mejor. Y hay que pensar en futuro, Yolanda, hay que pensar en el Baracaldo que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, y depende de lo que hagamos nosotros ahora. Esa huella ecológica, que cuanto menor sea, mucho mejor. Me puedo quedar con la hoja, ¿verdad? Para ti. El díptico, y así me voy informando. El carnaval, alcaldesa, está ya todo preparado, todo en marcha, ¿no? Todo en marcha. Que le damos este fin de semana, ¿no? El siguiente fin de semana. Empezamos el viernes con el carnaval vasco, que también el año pasado resultó muy interesante. Tenemos luego el sábado las bajadas de carnaval, los desfiles tanto en Baracaldo como en Gurutzeta, con sus entregas de premios y concursos correspondientes. El domingo tendremos hinchables y el día de los chiquis y de los más mayores, que tendrá también su baile de carnavales en el frontón. Despediremos los carnavales el domingo a la tarde, formalmente de momento, con un espectáculo con la bajada que se hace desde Bidonera hasta Rico Plaza, y un espectáculo de pirotecnia que va a ser yo creo que muy bonito. Pero durante esos días que los niños y niñas tienen muchas veces vacaciones, se van a mantener actividades, porque el carnaval llega a los barrios, que también es importante, y se van a mantener diferentes actividades para que todos podamos disfrutar de los carnavales. De modo que tenemos como una semana de fiestas entre unas cosas y otras. No pinta mal. Vamos a colgar también en nuestra página web el programa de carnaval de Baracaldo para este año, que ya he estado viendo que hay concursos para chiquis. 40 actividades hemos organizado. Yo creo que es un programa bastante completo, y se trata de que nos divertamos y lo pasamos bien. Alcaldesa, mañana tenemos inauguración, ¿no? El centro de... No me ha dicho nada, No te he dicho nada, No lo sabes todo, Yolanda. Sí, un proyecto importante para Rontegui, que es la inauguración de su centro de mayores. Centro de mayores. El tiempo que lleva esperando Rontegui y su centro, están muy contentos. Esta mañana estaba yo con uno de sus representantes de esa junta que se ha organizado. Ya sabes que además es algo que yo creo que hace muy especial la gestión de nuestros centros de mayores, y es que no los gestiona el ayuntamiento, los gestionan los propios mayores, que son los usuarios. Organizan una junta directiva, el ayuntamiento lo que hace es echarles una mano. Ellos deciden qué actividades quieren organizar, quién quiere que gestione su bar, qué servicios quieren ofrecer, y desde el ayuntamiento lo que les hacemos es ayudarles en esta gestión, para que puedan poner en marcha esas actividades y esos servicios que ellos y ellas van a decidir. ¿Quién está más contento, el ayuntamiento, la alcaldesa o los mayores de Rontegui de esta inauguración? Bueno, pues yo desde luego estoy muy contenta, porque a mí me parece que el tejido asociativo de Baracaldo es un lujo, y desde luego si hablamos de mayores si me permites, doble lujo, porque la verdad es que es increíble ver la energía que tiene, la cantidad de proyectos, y para las personas mayores de Rontegui es un proyecto importantísimo. Llevan mucho tiempo pidiéndolo. Rontegui es un barrio con muchísima vida y desde luego mucha pendiente. Mucha pendiente, y además un centro de mayores es un punto de encuentro, de convivencia y de disfrute. También para esas personas que, como ahora tienen tiempo, lo que tenemos que hacer es echarles una mano y darles oportunidades de que lo disfruten y lo pasen bien. Eso es, y además que tienen ganas de aportar todavía muchísimo. Muchas cosas. La labor social sociedad. que hacen los centros de mayores es increíble. Y mira, no hay más que ver un programa que pusimos de la mano con Artu Emana, que es un programa de colaboración intergeneracional entre los mayores y la gente joven, donde también Gilcharri se ha implicado mucho. Ver es la forma en la que trabajan y con qué ganas enfrentan un proyecto de trabajar juntos para conocernos los unos a los otros y demostrarnos a nosotros mismos que podemos hacer cosas juntos. El resultado, desde luego, es una verdadera gozada. Eso es como una especie de banco del tiempo intergeneracional, que también, como hay en Baracaldo un banco de tiempo, pues este intergeneracional. Muy bonito, la verdad que son proyectos bonitos. Pues alcaldesa, que se nos quedan muchas cosas en el tintero, así que yo me las apunto para la próxima. Cuando quieras me llamas y venimos a... En Baracaldo, como pasan siempre muchas cosas, siempre hay algo que contar. La próxima vez hablaremos de la Escuela de Aprendices.
Bueno, ya veremos de qué hablamos. Eso lo dijimos la última vez de la despedida. Así que este tema te apetece mucho. Oye, y a mí también. Eso vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo. Vamos a dejar a los vecinos así con buen sabor de boca. Eso es. Pues y pronto ya venimos y hablamos. Pues amenazamos la próxima vez. Venga. Hablaremos de la Escuela de Aprendices. Gracias, alcaldesa, por ti, este Yolanda, tiempo. es que ricasco. Muchas gracias, Ruth. Nos despedimos de la alcaldesa. Mañana también tienen una cita con nosotros y con todos ustedes. Así que no me voy a despedir. Les emplazo a mañana jueves en temas de actualidad. Gabón, buenas noches.